nuestro Dios. Amén. Es un bonito fin de semana. Sabemos, mis hermanos, que bueno, aquí está un poquito frío, pero en nuestros otros países está bien calientito. Reciban, mis hermanos, amén, un caluroso saludo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y para dar apertura a esta predicación, a este glorioso servicio de oración que iniciamos ahora, gloria a Dios, quiero leer una lectura bíblica. Y es la historia cuando Dios desciende al monte de Sinaí y les dice unas palabras, pero quiero leer estas palabras en el 19:21. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ir a ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has ordenado, nos ha mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ello estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. El 21 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ello hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En esa visitación de gloria, que es muy magnífica, dice las Escrituras que el monte humeaba. Era tanto el sonido de la trompeta y la bocina que el pueblo tenía un gran temor, pero Dios vino para dar su santa ley. Y estas palabras que acabamos de leer es lo que habló con Moisés y muchas otras cosas más. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos. Oh Dios Todopoderoso. Señor amado, Israel se acercó a aquel monte físico, pero tu palabra nos dice, Señor, que ahora nosotros nos hemos acercado al monte santo, al monte del cielo, Padre mío, a la familia de los millares y millares de ángeles y santos tuyos, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro, el verdadero tabernáculo. Dios, aquí estamos. Lávanos, Señor, de todos nuestros pecados y nuestras maldades. Quita toda iniquidad de nosotros, oh Dios, y recíbenos, oh Dios. Padre, muchas gracias por lavarnos, porque Cristo Jesús sí nos permite acercarnos a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Mira a mi hermana que trae la palabra, Señor, que tu palabra corra, Señor, a lo más profundo, a lo más lejos, Señor, Dios mío. Todo aquel que escuche tu palabra, Señor, sea, Señor, bendecido, Señor, por ella. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Bien, mis hermanos, nuestra hermana Sinforosa
Castro nos va a predicar en este día. Gloria a Dios, nuestra hermana. Amén. Amén, gloria a Dios, que el Señor les bendiga, deseando que la paz de Cristo more en sus corazones, así como en su casa, en su hogar. Amén. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes un pequeño pensamiento y vamos a basarlo en Mateo 5, versículo 9. Amén. Si usted quiere, abra su Biblia para leer, y si no, vamos a leer aquí todos juntos. Mateo 5, 9. Y la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Te alabamos, Padre, bendecimos tu nombre en esta hora, Señor. Primeramente agradeciéndote, Señor, porque estamos aquí y es solo por tu misericordia. Es solo por la sangre de Jesús. Es solo, Señor, por ese sacrificio de tu Hijo amado, Dios, que hoy podemos estar aquí, Jehová. Es a través de tu Espíritu Santo que nos explica, Señor, tu palabra, Jehová de los ejércitos, porque muchas veces son inescrutables, pero tu Espíritu Santo que conoce tus pensamientos, que conoce, Señor, tu corazón, Él es el que habla a nuestras vidas. Y esta noche, Señor, así como has hablado a mi vida, que puedas hablar, Señor, a todo el que pueda escuchar, oh Dios. Tu palabra dice, Señor, que el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice. Te alabamos y bendecimos tu nombre y ponemos, Señor, en tus manos, Espíritu Santo, porque creemos en ti, creemos que tú eres el que trabaja en este momento, Señor, en nuestras vidas como alrededor del mundo, poderoso Dios. Bendito sea tu nombre desde ahora y para siempre. Amén. Pues este pasaje, cuando solo lo leemos, dice que fue cuando subió Jesucristo al monte. Y dice que Él abría su boca y les enseñaba a los que le seguían en ese día. Y bienaventurados, según el diccionario, dice que significa felices, significa dichosos. Entonces quiere decir que aquí Jesús nos dice, dichosos los que trabajan por la paz. Pacificador, dice también el diccionario, que es aquella persona que trabaja por la paz. Me llamó la atención porque dice que es el resultado de esa labor, de ese pacificador, que va a traer tranquilidad, va a traer calma, va a traer serenidad, va a traer quietud, va a traer reposo y paz. Y dice que este pacificador no le importa cuánto tenga que trabajar y a costa de, él consigue lograr y restablecer la paz. Y nosotros como Iglesia de Jesús sabemos que el único que nos ha dado ejemplo a nosotros de pacificador ha sido y será Jesús. Pues fue Jesús el que nos reconcilió con el Padre. Y quizá usted diga, nuevamente vamos a tocar otra vez ese tema, pero quiero decirle que si nosotros como la Iglesia de Jesús dejamos hablar de Jesús, o sea, nosotros no tenemos qué hacer entonces. Creo que nosotros somos los que fuimos escogidos para hablar y repetir y recordar, como lo dice Él en su palabra. Él lo recuerda a cada momento casi lo mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos olvida. Entonces, en estos tiempos en que el mundo está pasando por un caos, por tristeza, por problemas, por aflicciones, y muchos por miedo, por tristezas, con llanto, debemos recordarles que hay alguien que puede traer paz a nuestras vidas. Y nosotros sabemos que solo Jesús puede traer esa completa paz a nosotros. Pues Jesús, dice la palabra de Dios, que Él es el príncipe de paz. Por lo que nada de lo que nosotros podamos obtener en la tierra podrá a nosotros darnos paz. Pero Jesús sí puede darnos paz.
Hoy, como en el pasado, que Jesús escogió hombres para predicar su palabra, incluso uno de los más grandes fue aquel Juan el Bautista que le abrió camino a Jesús para predicar que el reino de los cielos se había acercado. Hoy Él sigue llamando y sigue buscando a aquellos hombres que quieran pregonar, que quieran hablar, que quieran abrir el camino a Jesús. Y Él nos llama a todos como iglesia para que vayamos y hablemos y prediquemos de esa gracia inmerecida, de ese favor que nosotros no podíamos pagar, pero que sin embargo Jesús nos lo regaló. Y así como nosotros hemos probado de esa gracia, es por eso que nosotros debemos de hablar que en Jesús sí hay paz, no importando lo que pase. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros en otro tiempo estábamos descarriados, estábamos perdidos, estábamos desorientados. Sin embargo, Jesús nos atrajo a Él y lo dice ahí en Tito 3:3. Porque nosotros en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de placeres y deseos. Vivíamos en maldad y envidia, odiándonos y odiándonos unos a otros. También nos lo dice Primera de Pedro 2:25. Y él dice, pero gracias al buen pastor y guardián de nuestras almas que nos trajo a su redil. Y sabemos que solo fue Jesús. Isaías 53, cuando nosotros leemos ese pasaje, dice que aunque todos estábamos descarriados y nos apartamos cada cual de su camino, pero gracias al Padre, quien fue el que dio a su Hijo Jesús, para que sobre él cayera toda nuestra iniquidad. Y fue Jesús el que se angustió por nosotros. Fue Jesús el que se afligió por nosotros. Por nuestra rebeldía, por nuestras maldades, Él fue atormentado. Por nuestra rebeldía y nuestras maldades, Él también fue castigado. Jesús fue el que cargó todos nuestros sufrimientos. Jesús fue el que soportó todos nuestros dolores. Y todo eso lo hizo por amor a nosotros. Fue maltratado, pero dice la palabra de Dios que se sometió con humildad. Siendo Él el Rey de Reyes, siendo Él el Hijo de Dios, siendo Él el que tenía el poder y la potestad sobre lo que Él quisiera, sin embargo, por amor a nosotros, Él se humilló. Y no solo eso, sino que dice que por el castigo que Él sufrió, nos trajo paz. Y no solo nos trajo esa paz, sino que dice la palabra de Dios que por su llaga, por esa herida que Él se hizo, nosotros hoy alcanzamos sanidad. Entonces, solo podemos hablar y enfatizar y decir a cada momento que solo Jesús fue el primer pacificador, siendo justo y siendo perfecto. Pero dice la palabra de Dios que cuando Él era llevado como cordero al matadero, Él se quedó callado y no abrió su boca. Como una oveja cuando la trasquilan y se lo llevan injustamente. Y dice que no hubo quien lo defendiera. Y recordamos que Él se sintió desamparado. Nadie, dice la palabra de Dios, que se preocupó por Él, pues era la copa que Él debía tomar. Jesús fue arrancado de la tierra de los vivientes. Y cuando recordamos nosotros que aún sus discípulos, aquellos hombres que estuvieron con Él aproximadamente 3 años, lo abandonaron en último momento. Pero era algo a lo que Él había venido, era algo que Él tenía que hacer y lo tenía que pasar solo. Sin embargo, por Él
Por Él hoy nosotros estamos aquí. Por nuestros pecados Él murió, porque Él era justo y sin pecado. Ahí en Mateo 26 describe, y vamos a estar leyendo la palabra de Dios, Mateo 26 del 57 al 68, dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro les seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te juro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos. Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Después, dice en el 27, 1 y 2, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entregaron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Luego en el 11:14 dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Nosotros podemos ver que le buscaban falso testimonio, y al final de lo único que pudieron acusarlo fue de que había blasfemado por llamarse Hijo de Dios. Vemos luego que hay alguien, y vamos a leer ahí mismo en 27, del 15 al 26, y dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el cual quisiese. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues, ellos les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estaba él sentado en el tribunal. Su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, que hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondió el gobernador, les dijo: ¿a cuál de los 2 queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás.
Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viéndolo Pilato, que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Cuando nosotros leemos esta parte de la palabra de Dios, podemos ver que hay alguien que experimenta, antes de que Jesús muriera, experimenta la gloria de Dios. Y es que este hombre, Barrabás, Jesús toma su lugar. Sabemos que Barrabás era un hombre que dice que era ladrón, y quizá lo vemos físicamente, y era despreciado, estaba encarcelado, era un pecador. Sin embargo, fue el primer hombre que Jesús salva y toma su lugar, lo que hizo con todos nosotros. Pues Jesús es el que dijo que Dios no lo envió a él para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de él. Y lo dice ahí en Juan 3, 17 al 21, porque dice: pero el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Pero el que cree en el Hijo de Dios, este ha sido perdonado. Pero el que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, recibirá condenación. ¿Y cuál es la condenación? Y lo dice en el versículo 19, la condenación es que la luz, que es Jesús, vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y no vinieron a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, Pablo allá en Efesios 5, del 8 al 14, nos dice la palabra cómo andar en la luz. Y dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios nos muestra cómo andar en luz. Pues dice la palabra de Dios que el que practica la verdad viene a la luz, que es a Jesús, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Primera de Juan 1:7 dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pues nosotros, como hijos de Dios y como seres humanos, sabemos que aunque queramos hacerlo todo perfecto, siempre vamos a fallar, siempre vamos a pecar. Y nos lo dice ahí en el versículo 8, y dice: y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos,
y a la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es necesario que todos los días tomemos el yugo junto con Jesús. De lo contrario, nosotros no vamos a poder hacer lo que Dios quiere y mucho menos vencer al pecado. Y Jesús nos lo dice ahí en Mateo 11:28. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y no solo eso, y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiere decir que si nosotros tomamos ese yugo juntamente con Jesús, Él nos va a ayudar a cargar. Pero lo único que nosotros debemos hacer es disponernos a ponerlos en las manos de Él, pues Él va delante y detrás de nosotros, para que sigamos al único camino que es el mismo Jesús y así someternos a la voluntad del Padre. Él quiere que nosotros aprendamos de Él, pues solo Jesús es manso y humilde de corazón. Por lo tanto, nosotros no vamos a aprender eso en ningún otro lado, sino solo en la presencia de Dios. Y así nosotros ser como Él fue. Nosotros hablamos mucho de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestro ejemplo. Y un ejemplo de Él fue que Él no fue rebelde a la voluntad del Padre. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, aun cuando Él ya iba camino a la cruz, dice que Él estaba asustado, Él estaba atormentado, pero aún le dice al Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero le dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es Jesús el que nos enseña, el que nos aconseja y quien nos dejó ejemplo en todo. Y lo dice ahí Proverbios 4, del 1 al 4. Dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desampares mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Entonces, al estar cerca de Jesús, nuestro yugo será más liviano, más ligero, y nos resultará más fácil someternos a la voluntad del Padre y recibir su exhortación cuando muchas veces fallamos. Qué cosa que al humano no nos gusta que nos corrijan. A nadie le gusta que le digan las cosas que hace mal. Nosotros nos damos cuenta desde que tenemos uso de razón desde niños, a ninguno nos gusta, la rebeldía está en nosotros apegada. Entonces, solo Jesús nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque la rebeldía es una obra de la carne. Y la palabra de Dios dice que las obras de la carne van contrario al fruto del Espíritu Santo. Pero si caminamos de la mano de Jesús, vamos a buscar de su Espíritu Santo. Por lo cual nos exhorta ahí en Efesios 5:15 y dice, mirad pues con diligencia, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, y no nos embriaguemos con vino en el cual hay desenfreno, hay disolución, sino dice, antes bien, sed llenos del Espíritu de Dios. Y que esa llenura del Espíritu Santo, nosotros la busquemos todos los días. ¿Por qué? Porque Dios todos los días habla, todos los días enseña, todos los días exhorta, todos los días hace milagros, todos los días salva, y no solo eso, todos los días nos muestra su misericordia.
Entonces necesitamos ser llenos día a día del Espíritu de Dios. Y todo esto es para llevar a cabo el plan, la comisión que Jesús nos encomendó, y es trabajar por la paz. Dice Salmo 34:14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Pero Jesús no nos habla de esa paz que el mundo ofrece. Nosotros sabemos que la paz que habla el mundo es esa que es lejos de conflictos, lejos de guerras, la cual nunca se consigue al final. Pero esa paz es la que ofrece el mundo. Sin embargo, Jesús nos ofrece esa paz en medio de guerras, en medio de conflictos, en medio de lamentos. Es ahí donde vamos a experimentar esa paz que solo Jesús nos puede dar. Pues Él ya la ganó por nosotros. Si creemos en Él, que Él es Hijo de Dios. Cuando nosotros creemos y confiamos en Jesús, nos mantendremos firmes en Dios, dice la palabra de Dios. Nos vamos a regocijar en el Señor siempre. Y por nada vamos a estar afanados ni afligidos, sino que en todo nosotros vamos a presentar ante Dios nuestras oraciones. Y por eso la importancia de orar en Dios. La oración en sí es descansar en Él. Pues sabemos que cuando nosotros oramos y hablamos con el Padre, todas nuestras necesidades se las ponemos a Él. Entonces confiamos que Él está obrando, que Él está trabajando a favor de nosotros. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos inquietudes, tenemos temores, y a la cual muchas veces no le encontramos respuesta. Entonces es necesario que en medio de la oración nosotros encontremos paz. Y entonces, como dice Filipenses 4:7, si nosotros echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, a la hora de orar, dice Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué nuestros pensamientos en Cristo Jesús? Porque nuestras verdaderas guerras se dan en nuestros pensamientos. Muchas veces nosotros podemos estar arrodillados, pero no alcanzamos una conexión con el Padre, no alcanzamos deleitarnos en su presencia. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas en la mente. Que si deudas, que si aflicciones, que si problemas, que si los hijos, que si el esposo, no echamos esas ansiedades sobre Dios. Entonces necesitamos, como dice 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, si nosotros derribamos todos esos argumentos, si reprendemos toda esa altivez en nuestra vida y que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque a veces estamos llenos de la palabra de Dios, pero a veces parece que la palabra de Dios no hace efecto en nosotros, porque es una guerra espiritual. Muchas veces creo que reprender a un demonio es más fácil que reprender nuestros propios pensamientos. Porque es difícil reconocer que nuestros pensamientos deben ser derribados. ¿Por qué? Porque son de iniquidad muchas veces. Entonces necesitan ser llevados cautivos a la obediencia a Cristo, para que entonces nosotros podamos pensar, como lo dice el mismo Filipenses, todo lo que es justo, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es amable y todo lo que es de buen nombre. Por eso es que Jesús nos enseña a que lo veamos a Él, a seguir sus pisadas. ¿Por qué? Porque Él es nuestro maestro. Y así poder vencer toda clase de obstáculo que se opone contra el plan de Cristo para nuestras vidas. Y no hablo precisamente de un ministerio, porque muchas veces creemos
que la palabra de Dios solo se debe aplicar a ciertas personas, pero la palabra de Dios es para todo el pueblo de Cristo, y por eso que se enfatiza, se enseña a leer cada uno nuestra palabra. ¿Por qué? Porque ahí encontraremos la vida eterna. Y entonces Dios, por medio de su palabra, nos habla a todos como sus hijos. Y Él es el que nos da ese mandato y nos dice como a sus hijos y también como sus discípulos. Ahí en Marcos 3, 14 y 15 dice: Jesús fue quien estableció a sus discípulos para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Como hijos de Dios, fuimos llamados para predicar el Evangelio de Jesús. Y dice Mateo 4:17 que Jesús, cuando empezó su ministerio, Él iba predicando, diciendo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, nuestro mensaje debe tener como ingrediente principal arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento va a redarguirnos de pecado. Y al ser redarguidos de pecado, vamos a renunciar al pecado. Y entonces habrá restauración y un cambio de actitud en nosotros. Y este cambio de actitud nos va a conducir a la sumisión y a la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios nos impulsa a buscar la santidad, porque su palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero quizá últimamente este ingrediente del arrepentimiento se ha quitado, lo hemos quizá escondido, quizá por temor. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento nos confronta a nosotros. Y no quiero decirle que el que se viene a parar aquí es el que viene a acusar, porque dice la palabra de Dios que hay un solo juez y ese es solo Dios. Todos somos iguales. Pero el arrepentimiento, cuando alguien viene a pararse aquí, crea que lo confronta primeramente para venir a hablar. ¿Por qué? Porque eso lo necesitamos día a día. Porque muchas veces creemos que no pecamos y que los demás son pecadores y nosotros ya no pecamos. Pero la palabra de Dios, lo acabamos de leer, y dice que todo aquel que dice que no peca es mentiroso. Entonces necesitamos ese ingrediente a la hora de hablarnos a nosotros mismos como a otros del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento solo lo trae el Espíritu Santo. Y aquel que está lleno del Espíritu Santo constantemente será redarguido del pecado, pues dice que solo Él lo puede hacer. Por lo tanto, no es algo que nosotros podemos hacer. Y muchas veces, cuando nosotros no incluimos arrepentimiento, no hablamos de ese arrepentimiento que habla la palabra de Dios, entonces, en otras palabras, hacemos lo mismo: de salvo siempre salvo, y que podemos hacer todo lo que queramos y Dios nos va a perdonar. Cuando sabemos que la palabra de Dios es un libro de instrucciones, que está llena de cómo llegar a los pies de Jesús, cómo llegar a ver el rostro de Dios Padre. Y uno que nos puede enseñar es solamente Jesús a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos lo van a hacer con misericordia. Nosotros muchas veces como hombres lo vamos a hacer cruelmente. Y por eso es que Jesús dijo: mira, no veas la paja de tu hermano, sino primero ve tu viga. Porque para nosotros otros pecan, lo que yo hago no es pecado. Y aunque para Dios sea muchas veces mucho más grande el pecado que yo hago al que yo tengo enfrente. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es lo que hace en nosotros. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a escuchar clarito cuando Dios nos exhorte.
Cuando Dios nos hable por su palabra. Y no tomarlo para otra persona, no tomarlo para los que están al lado, sino tomarlo para nosotros mismos. Eso es lo grandioso que hace el Espíritu Santo. Él viene y nos dice qué hacer. Entonces, el arrepentimiento nos confronta con la verdad. Y eso, por eso es que ser hijo de Dios no es fácil. Por eso es que llamarse cristiano no es fácil. Hay que negarse a sí mismo y practicar eso es difícil. No es fácil. Y por eso necesitamos el poder de Dios para que nos sujete. Porque dijo Juan, es preciso que yo mengüe y que Él crezca. Pero para que el Espíritu Santo crezca en nosotros es muy difícil. Matar la carne es difícil. Hoy pude haber entendido un pasaje, decir, sí, Señor, lo entendí. Mañana tropiezo en eso. Entonces, por eso necesitamos día a día llenarnos del Espíritu Santo. Y Jesús le da instrucciones a sus discípulos. Ahí en Mateo 10, del 5. Dice, en el título de la Biblia dice, misión de los 12. Y dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Y no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma, de Gomorra, que para aquella ciudad. No sé usted, pero cuando yo leía eso, yo decía, Señor, en estos tiempos es imposible que alguien cumpla esto. Y llegaba a la conclusión, mi conclusión, que realmente hay discípulos de Jesús todavía. Cuando Él dice, todos queremos ir a predicar, todos queremos sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, y a veces últimamente no queremos dar de gracia lo que recibimos de gracia. Pero donde empezamos a tropezar y dice, no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Yo no sé si usted está viendo estos tiempos, pero estos tiempos el Evangelio está sufriendo un cáncer que se llama que si no hay bendición, entonces usted está mal con Dios. Ya no estamos esperando un día a la vez. Últimamente, si traen de invitado a alguien, ya tiene seguro un cheque para llevárselo, pasaje y todo. Y quizá me va a decir, no, pero aquel tiempo eran tiempos antiguos. Pero no, aquellos discípulos de Jesús daban su vida.
daban el todo por Dios, esperaban de Dios. Ahora no estamos esperando de Dios. Ahora aparentemente esperamos de Dios, pero es mentira. Y créanme que este año, el 2020, que muchos lo criticaron, y lo que nos falta por vivir, Dios nos va a confrontar. Porque muchos decimos que tenemos fe. ¿A dónde nos va a llevar Dios? No lo sabemos. Pero Dios nos está dando oportunidad para que realmente lo conozcamos como proveedor, como sanador. Vea, hoy para hacer una cita con un doctor, casi usted es el que le tiene que decir todo lo que tiene. Él solo le da un diagnóstico, una medicina y se terminó. Y si no le funciona, no están viendo ya. Vamos a llegar a creerle, a llorarle, a gemirle, a arrastrarle hasta que Él nos sane. No importando el dinero que podamos tener, no importando el seguro médico que tengamos, Dios nos está llevando ahí. ¿Y sabe por qué? Porque Dios nos ama, porque Dios no quiere que suframos juntamente con aquellos que no han creído en Él. Él quiere salvarlos, pero Él tiene un tiempo estipulado para cada uno de nosotros y nos espera a todos con los brazos abiertos. Pero nosotros como iglesia, como la iglesia de Jesucristo que decimos ser, necesitamos conocer más de nuestro Dios. Porque esta es nuestra misión. Esto es para lo que Él nos ha llamado. No sé si usted ve alrededor en la calle cuánta gente que le llamamos comúnmente locos. Pero ¿acaso Jesús no puede a ellos si Él fue el enviado, Él fue el lleno del Espíritu Santo para sacar a esos presos de la cárcel? Para sacar esas almas que están angustiadas en las tinieblas. Ese es nuestro trabajo. Pero ¿qué estamos haciendo como iglesia? Dios nos quiere a todos como pacificadores, como lo que Él hizo, pero para eso necesitamos renunciar a nuestro yo. Necesitamos renunciar a esa multiplicación que se da de un día a la mañana. Con Jesús no es así. Con Jesús dijo que la semilla debe morir para poder germinar. No es que como Crescencio, que usted la pone en un agua y a los 5 minutos ya se hizo grande. No es así. La fe en Jesús tiene que ser probada. También Jesús les da precauciones a sus discípulos. Y lo dice ahí en Mateo, ahí en 10, vamos a leer de 16 al 26. Y dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado todo lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere al fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los hijos de su casa. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse.
Yo creo que muchas veces la palabra no tiene más interpretación, ella sola misma se explica. Y me llama la atención porque a sus discípulos también les dice allá en Lucas 10:20, cuando ellos regresaron, dice y se alegraron de que los demonios se les sujetaban y de que sanaron enfermos, y Jesús les dice: pero no os maravilléis, no os regocijéis de que los espíritus inmundos se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. ¿Por qué? Porque Jesús ahí mismo, en Lucas 10, Él le dice a sus discípulos: yo vi a Satanás caer a la tierra como rayo. ¿Por qué? Porque todo fue sujeto bajo los pies de Jesús. Y por eso es que nosotros, cuando hacemos algo que Dios nos manda, todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Así que si tenemos dones, gloria a Dios. Dios se glorifica, perfecto. Pero busquemos de que nuestros nombres realmente sean reconocidos ante el Padre. Por eso es que cuando le dice que aquel hombre va y quiere imitar lo que hace Pablo, los demonios le dicen: a Jesús conocemos, a Pablo conocemos, a ti no te conocemos. Es necesario llenarnos del Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre. Necesitamos asegurarnos de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el plan de Dios para nuestras vidas, el diseño de Jesús en nuestras vidas, es que por medio del Espíritu Santo nosotros seamos guiados a toda verdad y así luchar por tener una relación cercana con Jesús. Pues muchas veces nuestros hábitos y nuestras ansiedades nos alejan del plan de Dios. Pero Dios, a través de Jesús, ya abrió camino. Él fue el que rompió el velo para que nosotros nos acerquemos a Él y poder tener ese nivel, poder alcanzar ese nivel íntimo con Él. Y así podernos deleitar en su presencia. Por medio del Espíritu Santo es que nosotros vamos a tener valor de confrontar nuestra vida ante el pecado. Porque muchas veces vivimos una mentira. Y entonces si nosotros no nos sanamos antes, si nosotros no nos curamos antes en la presencia de Dios, difícilmente vamos a poder ayudar a otros. Y lo que Dios quiere es que nosotros hablemos de su poder por testimonio de lo que nosotros hemos vivido. Y que podamos decir que hay una esperanza y que Jesús es la esperanza. ¿Por qué? Porque así yo doy testimonio de que yo antes vivía en tinieblas, de que yo antes era un ciego, pero que ahora veo a Jesús. Y como dijo aquel ciego: ¿cómo ves? Y él le dice: veo a los hombres como árboles. Quizá no veía perfección, pero sus ojos estaban siendo abiertos. Entonces, como dice 2 de Corintios, Segunda de Corintios 4, 1 al 6, dice: para que la luz del Evangelio de Cristo sea alumbrado, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros
como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces nuestro trabajo es, como aquel tiempo los discípulos, dice que traían a los pies de Jesús a los cojos, a los ciegos, a los enfermos, a los leprosos. Así nosotros, hoy Dios quiere que nosotros traigamos a sus pies a los afligidos, a los enlutados, a los encarcelados, a los presos. ¿Por qué? Porque solo Él los puede libertar. Nosotros un día fuimos presos, fuimos esclavos del pecado. Y que no quiere decir que hoy no lo estamos haciendo, pero hoy, gracias a Jesucristo, gracias al Espíritu Santo, Él nos ayuda a vencer. Pero hay muchos que todavía no pueden vencer. El pecado no es nada más de vencerlo. Para que Jesús haya muerto en la cruz, es que el pecado es algo mucho más que nosotros no podemos entender, ni mucho menos explicar. Para que Jesús lo haya vencido con su propia vida, solo Él puede libertarnos de esas cadenas del pecado. Y así todos puedan disfrutar de esa paz que Jesús puede dar. Pero dice la palabra de Dios que hablemos con su palabra, como lo hizo Pablo allá en 1 Corintios 2, 1 y 5. Y él dice: así que, hermanos, fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que todos tenemos esta misión y todos debemos de luchar, como lo dice 2 Corintios 4, 16 y 8, y dice: por tanto, no desmayemos, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que donde estemos, ya sea en la azotea, ya sea en el monte, ya sea en un pueblo, ya sea en una ciudad, donde quiera que nosotros estemos, prediquemos de que Jesús salva, de que Jesús sana, de que Jesús restaura, de que Jesús es el único que nos puede traer paz y gozo. Y Él dice que seremos bienaventurados si nosotros queremos imitar lo que Él hizo en ser pacificadores, y seremos llamados hijos de Dios. Vamos a hacer una oración donde Dios sea manifiesto a nuestras vidas. Quizá hemos tenido experiencias con Él, pero realmente las experiencias lo que nos hace es como que nos pusiera más gasolina. Quizá muchas veces nos encontremos donde decir: ya no seguiré caminando, ya estoy cansado del camino. Pero quiero decirle que Jesús dice que Él nos da nuevas fuerzas como las águilas, como fuerzas como las de búfalo. Y aún pueda decir: es que ya soy anciano, pero dice la palabra de Dios que aún en la vejez van a fructificar. Dios no desecha a nadie de su pueblo. Lo único que necesita, espera de nosotros, es que nosotros vengamos y le digamos: Señor, aquí estamos. Oramos a ti, Padre, a ti, Señor, para que a través de tu Espíritu Santo cada día nos llenes. Pero nos llenes, Señor, nos satures, oh Jehová,
de ese conocimiento de tu voluntad, que es en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual, para que caminemos en este mundo como es digno de ti, agradándote en todo tiempo, y así poder llevar mucho fruto, Señor, en toda buena obra, e ir creciendo en el conocimiento de Dios Padre. Ese misterio de Cristo, el cual, Señor, nos ha hecho coherederos juntamente con el poderoso de Israel. Nos hizo miembros de su cuerpo, Señor, sin nosotros merecerlo. Y así, Señor amado, poder participar de esa promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Padre, te pedimos que de tu gloriosa riqueza tú nos des interiormente, Señor, poder y fuerza por medio de tu Espíritu Santo. Y que Cristo viva en nuestros corazones, en nuestra mente, por la fe, y que el amor de Cristo sea el fundamento de nuestras vidas. Y así poder comprender que somos tus hijos y vivir en tu santidad. Y así colmarnos de toda tu plenitud y ser fortalecidos con todo el poder conforme a la potencia de tu gloria. Esa gloria que le diste a Jesús, que fueron un solo tú, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así nosotros como tu iglesia seamos uno, Señor, para que el mundo conozca que somos tus hijos y que tú eres nuestro Dios. Y ese Dios que vive por los siglos de los siglos, el cual cuida a todos, desde el más grande hasta el más pequeño. Espíritu Santo, yo te ruego que alrededor del mundo, Señor, en cada casa, en cada familia, en cada hogar, tú seas, Señor, el primero y el único, Señor amado. Oh poderoso de Israel, ayúdanos a llegar hasta el final. Señor, reconocemos que sin ti no somos nada. Reconocemos, Padre, que en nosotros no hay fuerza, en nosotros no hay poder, pero en ti, Jesús, somos más que vencedores. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a tu heredad. Consuela, Señor, a los afligidos. Oh Señor, aquel que está en llanto, Señor. Oh Dios, cambia su lamento en baile, poderoso de Israel. Creemos en ti, Jesús de Nazaret, que tú, Señor, no desamparas la obra de tus manos. Gracias, Señor, por este momento. Bendecimos tu nombre desde ahora y para siempre. Aleluya. Que el Señor les bendiga. El Señor bendiga a nuestra hermana Sinforosa con tan bonita palabra. Gloria a Dios. Isaías capítulo 32, 17 dice que el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Esa es la justicia, amén, de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite esa paz, ese acercamiento a Él. Le damos gracias, Señor, por los hermanos que se han conectado. Reciba la bendición de Dios ahí donde estén ustedes en sus hogares. Mis hermanos, seguimos nosotros vigilando, orando, pendiente. Amén. Este domingo estaremos conectados, si Dios quiere, a la misma hora. Amén. A las 12 del mediodía se estará transmitiendo, y también el día martes a las 10 de la mañana. Amén. Envíe envíe una solicitud de amistad, comunique, comparta estos mensajes, estos pequeños videos, mi hermano, que pueden salvar vida. Amén. A todo aquel que oye y cree, salvará alma. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias, Señor, por todos. Amén. Y nos despedimos. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están ahí en sus hogares. Señor mío, Dios mío, en el nombre del Señor, Padre, te pedimos que seas tú cubriendo tu iglesia,
tu pueblo, Señor. Mira nuestro pastor, Señor, nuestra pastora, Padre, están en tus manos. Señor, consuela sus corazones, sus familiares allá, Señor, en Ecuador, Señor, en Estados Unidos. Padre mío, dale tu paz, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu hija, Padre, porque tú la tomaste en tus manos. Gracias, Señor, por tu amor y tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos.